El día de hoy les voy a explicar lo que es el capítulo 11 y 12 de también. Esto es para el curso de Ciencia 2. Primero que nada les voy a presentar mi pantalla para que puedan ustedes ver esta presentación. Bueno, aquí podemos ver lo que es esta presentación. Universidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Humanidades y Ciencias Sociales, profesora de enseñanza media en Psicología. Curso Ciencia 2, docente licenciado Raúl Betancourt, estudiante, servidora Elena Karina Sonoca, sección A, jornada nocturna. Bueno, el proceso cualitativo. En el proceso cualitativo hoy vamos a ver lo que es el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, el surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. Para esto hay que saber que se debe establecer el propósito central, los objetivos y las preguntas de la investigación iniciales, justificación y o viabilidades, explorar las deficiencias en el conocimiento del problema, elegir el ambiente o contexto donde se comenzará a estudiar el problema de investigación, proponer la muestra inicial, ingresar en el ambiente o contexto. El método de investigación. Para el método de investigación tenemos 5 pasos. Primero, formular el planteamiento para investigar desde la ruta cualitativa. Esto quiere decir que es de forma inductiva. Número 2, visualizar los aspectos que deben tomarse en cuenta para comenzar un estudio cualitativo. Número 3, comprender cómo se inicia una investigación cualitativa. Número 4, conocer el papel que cumplen las revisiones de la literatura y la hipótesis en el proceso de investigación cualitativa. Número 5, entender los criterios para determinar que un problema de estudio es investigable. Los elementos para plantear un problema de estudio. Son 6 elementos para plantear un problema de estudio. Primero que nada es el objetivo de la investigación. Segundo, las preguntas de investigación. Tercero, la justificación. Cuarta, la viabilidad. 5, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. 6, definición inicial del ambiente o contexto. Luego tenemos lo que es el inicio de la ruta cualitativa. El planteamiento del problema de investigación. En el planteamiento debe incluir el propósito central, el objetivo y preguntas de investigación, la justificación del estudio, la viabilidad del estudio, la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. También selección del ambiente o contexto inicial. Para proponer la muestra inicial hay que definir cuáles serán los casos, unidades o participantes. Definir conceptos o cuestiones potenciales a considerar. Decidir en qué lugares se recolectarán los primeros datos. El ingreso en el ambiente inicial o de campo. Aquí en este se debe de explorar el contexto que se seleccionó, se debe considerar la conveniencia y la accesibilidad. Y esto nos conduce a la recolección de datos iniciales mediante observación directa, la realización de una inmersión en el ambiente, la confirmación o el ajustar la muestra inicial. Todo esto auxiliándonos de las anotaciones o notas de campo, bitácoras o diarios de campo, mapas, fotografías, así como de medios audiovisuales y recolección de evidencia, cuyos resultados son descripción del ambiente, revisión del planteamiento inicial, desarrollo de la hipótesis emergente y los primeros análisis que se dividen en categorías emergentes. Las hipótesis se van generando durante el proceso, se afinan conforme se recaban más datos, se modifican de acuerdo a los resultados y no se prueban estadísticamente. Inicio de la ruta cualitativa. ¿Qué es un proceso? Es un proceso inductivo, interpretativo, iterativo y recurrente. La revisión para la literatura es porque es útil para detectar conceptos clave,
proporcionar ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, considerar problemáticas y retos de otros estudios, conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento y mejorar el entendimiento de los datos y resultados, así como de profundizar interpretaciones. Es muy importante saber la esencia de la investigación cualitativa. Para ello debemos saber que la investigación desde la ruta cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. Selecciona el enfoque cualitativo cuando tu propósito es examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. ¿Qué implica plantear el problema de la investigación cualitativa? Debemos saber que para la investigación cualitativa, una vez concebida la idea del estudio, debemos familiarizarnos con el tema en cuestión. Aunque en el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer a profundidad este tema. El propósito u objetivo, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. El objetivo es que se presentan varios estudios cualitativos que se refiere a interpretar. Debe ser sencillo y directo, se inicia explorando y describiendo, pudiendo limitarse al estudio a ello, o bien llegar a relacionar o explicar vínculos entre conceptos o fenómenos. Para la justificación, debemos saber que es utilizada cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. La justificación se puede incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque el abordaje sea cualitativo. Esto lo hacemos para darle una mejor certeza a nuestro tema. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. Para esto debemos preguntarnos, ¿es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tengo o tenemos los recursos para hacerlo? En relación a estas, debemos saber que las deficiencias en el conocimiento del problema es necesario que se indague qué contribuciones se harán a la investigación al conocimiento actual. Prácticamente nos indica que la viabilidad nos debe de proporcionar como fin que es, que es necesario actualmente para la sociedad. También quiere decir que una comparación entre planteamientos cuantitativos y cualitativos ayuda a reforzar el planteamientos cualitativos. Tenemos que saber que las diferencias principales que tiene el planteamiento cualitativo con el cuantitativo. Para ello vamos a explicar o a detallar cada una de los elementos diferenciales en el planteamiento cualitativo, que son más abiertos, expansivos, que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes y promisorios de acuerdo con la evolución del estudio, no direccionados en su inicio, fundamentados en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia, en el contexto y la intuición. Se aplica el número de casos con que se pueda trabajar hasta comprender el fenómeno o responder el planteamiento. El entendimiento del fenómeno es, en todas sus dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes. Se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes. Una interrogante muy importante es el saber qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa. Para ello es necesario saber que la literatura es útil para detectar conceptos claves, nutritivos de ideas, sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como el entendimiento de los resultados, la evaluación de las categorías relevantes y el profundizar en las interpretaciones. El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de la inmersión en el contexto, las recolecciones de los primeros datos y su análisis. ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Es otra interrogante muy importante. Para ello es necesario saber que durante el proceso del investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio. Las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador.
las experiencias y las circunstancias. Se trata, pues, de una hipótesis emergente derivada del propio desarrollo de la indagación. Una vez que se ha realizado el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, que sigue? Lo que continúa en este momento es el ingreso en el ambiente o el campo. Para esto debemos saber que una vez que has elegido el ambiente, contexto o lugar apropiado, se comienza la tarea de responder a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema. El contexto implica una definición geográfica inicial que puede variar, ampliarse o reducirse. El sitio inicial puede ser un campus, una institución o un hospital, pero después se tendrá que cambiar a los lugares de observación. Por ejemplo, si la investigación fuera sobre pandillas, se tendría que acudir a los puntos donde se reúnen. En la inmersión en el contexto, ambiente o campo, la situación que consiste en que el investigador se introduce y vive en el entorno que se estudia. También se debe observar, realizar entrevistas iniciales, documentos, bitácoras y diarios, materiales y objetivos de videos y fotografías. Los elementos del planteamiento del problema bajo la ruta cualitativa. Aquí podemos ver los objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, evaluación de las deficiencias y el ambiente inicial. Para ello debemos saber que los objetivos y las preguntas son más generales y enunciativos en los estudios cualitativos, y los elementos de justificación en los planteamientos cualitativos son los mismos que en los cuantitativos: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Para responder a las preguntas de investigación es necesario elegir un contexto o ambiente donde se lleve a cabo el estudio. Asimismo, es preciso ubicar el planteamiento en espacio y tiempo. Si te estás iniciando en la investigación cualitativa, también. La selección de la muestra en la ruta cualitativa. Aquí iniciamos lo que es el capítulo 12 del libro de Santiago. Las decisiones respecto al muestreo reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos increíblemente confiable y la válida para el abordamiento del planteamiento del problema. La elección de las unidades de análisis o casos iniciales y la muestra de origen. Primero que nada, se debe definir las unidades de muestreo o casos iniciales. Seguidamente hay que elegir la muestra inicial. Y por último, debemos revisar permanentemente las unidades de muestreo, muestras iniciales y en su caso su redefinición. La muestra en la ruta cualitativa. En este caso, el grupo de personas, eventos, sucesos o comunidades sobre el cual se habrá de recolectar los datos sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo de la población que se estudia. Se guía por uno o varios propósitos derivados del planteamiento del problema y el interés del investigador. Busca tipos de casos o unidades de muestreo que se encuentran en el ambiente, contexto y que sean accesibles. El tamaño de la muestra o números de casos o unidades de muestreo se definen a partir de su naturaleza del fenómeno bajo análisis, capacidad operativa de recolección y análisis, entendimiento del fenómeno y finalmente saturación de categorías. En la selección de la muestra cualitativa se determina durante o después de la inmersión inicial. Es tentativa y se puede ajustar en cualquier momento del estudio. No es probabilística, no busca generalizar resultados, sino profundizar en el fenómeno bajo estudio. ¿Qué tipos fundamentales son de la muestra? Tenemos los que son de voluntarios, de casos típicos, de expertos, por cuotas diversas o de máximas variaciones, homogéneas, en cadena o por redes, de casos extremos, por oportunidad, teóricas o conceptuales, confirmativas, de casos importantes y finalmente por conveniencia. La reformulación de la muestra. En los estudios cualitativos, la muestra se plantea inicialmente y puede ser distinta a la muestra inicial. Es posible agregar casos que no se habían contemplado o excluir otros que sí se tenían en mente. En los estudios cualitativos, la muestra planteada en el centro puede ser distinta. Bueno, esta fue
mi pequeña exposición, un resumen del capítulo 11 y 12 del libro de Sampieri. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado esta explicación que he hecho. Espero que tengan una feliz tarde o una feliz noche. No sé a qué hora lo estén viendo. Espero les haya gustado mi exposición de Sampieri, capítulo 11 y 12, el inicio a la investigación cualitativa. Que tengan un feliz día. Gracias.